Hola, espero que estén muy bien. Vamos a comentar y resolver este problema con el conjunto de datos particulares mostrados. Dice que la masa de la caja A es de 5 kilos y la masa de la caja B es de 10 kilos. El coeficiente de fricción estático entre las cajas A y B, o sea por acá, es de 0.12 y entre la caja B y el suelo es de 0.1. Las dos poleas mostradas están bloqueadas. Tanto esta como esta polea no pueden girar. Dice no giran en el eje, sino que están fijas. Entonces lo único que puede ocurrir es que estas cuerdas se deslicen sobre esas poleas. Dice que en la imagen se muestran dos cuerdas. Eso es para que quede claro que dentro de A no hay un agujero, sino que hay una cuerda que une los bloques A y B, que es esta, mediante esta polea. Y luego la segunda cuerda une la caja A con el punto de aplicación de la fuerza F. Dice que el coeficiente de fricción estático entre las cuerdas y las poleas es de 0,05, o sea, no son poleas ideales. Y además dice que están bloqueadas, que no pueden girar. Entonces funciona como una superficie fija sobre la cual se va a deslizar la cuerda y con una fricción. Dice que con los datos indicados calcula el rango de valores de f para el cual el sistema está en reposo. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es pensar un poco la estrategia de solución y la configuración del problema. Nos piden un rango de valores de f. Tenemos que analizar que son dos cajas, una apilada sobre la otra, en un plano horizontal. ¿Qué ocurre si esta fuerza F es cero? El sistema está en reposo. ¿Puede esta fuerza F ser negativa? Yo puedo empujar esta cuerda y que esta cuerda empuje a la caja A. No, eso es imposible. Las cuerdas solo actúan en tracción, en tensión. Por lo tanto, cualquier valor de F negativo no tiene sentido desde el punto de vista de ingeniería y entonces nuestro rango de valores va a ser desde F igual 0 hasta un valor crítico. ¿Cómo encontramos este valor crítico? Tenemos que recordar esta gráfica. Estas imágenes son tomadas del libro de texto de Hibeler, de estática, la edición número 14, y acá pueden ver el número de página. Esta es la curva de fricción. Esta curva de fricción lo que nos dice es que la fricción es una reacción. Acá la F sería la fricción y la P sería una carga externa. ¿Cuánto es la fricción si la carga externa es cero? Cero. Y la fricción va a ser exactamente igual a la carga externa hasta un valor crítico. Entonces, cuando F es cero, acá no hay fricción, acá no hay fricción, en esta polea no hay fricción y en esta polea tampoco hay fricción. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a aumentar el valor de F? Bueno, cuando F es cero, podríamos decir que en esta polea, en nuestra curva de fricción estamos en cero. Entre A y B, en nuestra curva de fricción estamos en cero. Entre B y el suelo, en la curva de fricción estamos en cero. Y en esta otra polea también estamos en cero en la curva de fricción. Conforme F empieza a aumentar, la carga externa en cada una de estas cuatro superficies empieza a aumentar por acá. ¿Cuál aumenta primero? ¿De qué manera aumenta? Eso no es algo que queramos estudiar en el problema. Lo que sí sabemos es que conforme F va aumentando, la carga externa, la fuerza de fricción en cada una de estas cuatro superficies empieza a aumentar desde cero hasta un valor crítico. Conforme F aumenta, vamos a llegar en algún momento acá arriba. ¿En cuál vamos a llegar primero? ¿En cuál vamos a llegar después? Eso es algo
que no nos interesa analizar. Lo cierto del caso es que si eventualmente ya se llegó al valor crítico en alguno de los puntos y en otro no, no va a haber movimiento porque si se sigue aumentando F, en ese punto donde no se haya alcanzado el valor crítico, seguirá habiendo fuerza de fricción disponible para oponerse al movimiento. Muy probablemente por la configuración del sistema se va a llegar al punto de movimiento inminente al mismo tiempo en todas las superficies. Pero ese análisis la verdad es que está más allá de los objetivos del curso. Lo que tenemos que saber es que tenemos que estar en movimiento inminente acá arriba en la cumbre de la gráfica de fricción en las cuatro superficies. Y ese va a ser el valor crítico de F, el valor máximo. Cualquier fuerza superior a esa va a causar el movimiento en el sistema. Así las cosas, lo que tenemos que analizar es el problema en la condición de movimiento inminente en todas las superficies. Valga aclarar que no en todos los problemas de fricción se tiene que tener movimiento inminente en todas las superficies para que haya movimiento. Pero en este caso sí, porque si A no desliza sobre B, el sistema no se mueve. Si B no desliza sobre el piso, el sistema no se mueve. Y si las dos cuerdas no deslizan en sus respectivas poleas, el sistema no se va a mover. Una vez analizado esto, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de los cuatro objetos. Por acá tenemos la polea de la izquierda, donde le he llamado a esta tensión T1. Y para saber cómo se relacionan T1 y F, tenemos que tomar en cuenta la teoría que también está en el libro. La tenemos por acá. Esta es la ecuación 8-6 de la página 440 de la edición 14 del libro de texto de estática de Hibbeler, donde tenemos la relación de tensiones cuando hay un ángulo de contacto en una superficie curva y un coeficiente de fricción. En algunos de los problemas calificados utilizaron otra teoría que tiene que ver con la fricción acá adentro cuando hay una polea girando en un eje. No es la situación que tenemos en este caso. En este caso tenemos que utilizar esta ecuación donde T2 es la mayor. Y acá nos dice que T2 actúa en la dirección del movimiento o movimiento inminente relativo a la banda. Beta es el ángulo de contacto y mu es el coeficiente de fricción. Entonces, en esta polea de la izquierda, simplemente F va a ser la mayor. Y cuando sepamos T1, podemos aplicar la ecuación que acabamos de ver, definiendo que F es igual a T1 multiplicado por E elevado al coeficiente de fricción correspondiente a esta polea, que es 0.05. Y tenemos que calcular el beta. Eso fue algo en lo que se falló bastante en el problema. En este caso el ángulo de contacto es 140. Si tenemos acá un ángulo de 40 grados, se despega 40 grados de la superficie. Y bueno, por acá tenemos 90 y acá quedan 50, entonces tenemos un ángulo de contacto de 140. Acá los invito también a revisar cómo pasar de grados a radianes. Fue un error que se vio bastante también. Tienen que dividir entre 180 y multiplicar por pi. En este caso sería 7 pi novenos el ángulo de contacto. Entonces, del análisis de esta polea, que realmente, aunque hace un rato dije que íbamos a hacer diagramas de cuerpo libre, en este caso no estoy haciendo un diagrama de cuerpo libre, no estoy estudiando las fuerzas en el eje, ni el momento que tiene que haber en este eje, porque dice que las poleas están bloqueadas, de modo que la polea estaría empotrada en el eje, no sería un pasador. Pero en el fondo no estoy haciendo un análisis de cuerpo libre, simplemente estoy aplicando esta ecuación en esta polea. Bueno, o la estoy comentando. Así que cuando sepamos T1, vamos a decir que F es igual a T1 multiplicado por E elevado a la 0.05 por 7 pi novenos. Esa sería
realmente la última ecuación que vamos a resolver. Viendo el resto de objetos, voy a empezar por B, se puede empezar por A indistintamente, y entonces en B tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan en este cuerpo B? Bueno, por acá vamos a tener una fuerza normal que yo le voy a llamar NB o normal B, va hacia arriba, y debido a la existencia de A vamos a tener una normal de A que va para abajo. Pregunta, ¿esa fuerza normal es igual al peso de A? Respuesta, no. Es una fuerza normal que cuando analicemos el diagrama de cuerpo libre de A, sabremos si es igual o no al peso. Les anticipo, spoiler, no es igual al peso en este caso. Siguiente pregunta. Aquí tengo que colocar también el peso de A. Respuesta, no. El efecto del peso de A se manifiesta en esta normal. Esos los comento porque fueron algunos de los errores más típicos que encontré mientras calificaba el problema. Bueno, aquí ya tenemos indicada TV, que tiene esta dirección, es la dirección del movimiento inminente, y por acá abajo vamos a tener una fuerza de fricción que va a ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Eso lo sabemos porque estamos en condición de movimiento inminente. No siempre la fricción es igual al coeficiente por la normal, solo cuando se está en una condición de movimiento inminente, como en este caso. Y acá arriba también vamos a tener una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción que va a ser igual al coeficiente de fricción correspondiente en esta superficie por la normal. Aquí podríamos detenernos a pensar un poco en qué dirección va esa fuerza de fricción, porque eso también se prestó para confusión. Entonces, antes de colocarla, vamos a analizar el objeto A. Y bueno, no hemos terminado de colocar fuerzas en B, ya casi volvemos. ¿Qué fuerzas actúan en A? En esencia, pronto vamos a detallarlas todas, pero sabemos que si el sistema se llegara a mover, o sea, estamos en condición de movimiento inminente, esta tensión 1 sería la responsable del movimiento. TA es simplemente una reacción, no es una acción. Por lo tanto, la fuerza de fricción que va a actuar sobre A va a ser opuesta a la dirección del movimiento inminente y va a tener una dirección hacia la derecha en el diagrama de cuerpo libre de A. Revisamos el valor que nos da el enunciado del coeficiente y tenemos que un poquito grande. Esta va a ser la fuerza de fricción entre A y B, visto desde A. Una vez que sabemos eso, nos devolvemos a B y por acción-reacción, entonces la fuerza de fricción aquí va a ir hacia la izquierda. Tiene que ser opuesta a la fuerza de fricción sobre A. Y bueno, ya sabemos que es 0.12 por NA. Recuerden que este punto 1, punto 12 son datos del enunciado específico que leímos al inicio. En sus variantes pues serán otros valores, ahí los pueden reemplazar. ¿Qué fuerza nos falta aquí? El peso de B. Ese va para abajo y con los datos de este enunciado tiene un valor de 98.1. Voy a omitir las unidades, pero serían Newton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un diagrama de cuerpo libre con 6 fuerzas. Estamos estudiando cuerpo rígido o partícula. Partícula. No nos hablan de las dimensiones de los objetos. Entonces lo tratamos como una partícula. Una partícula que tiene 2 fuerzas normales, 2 fuerzas de fricción, un peso y una tensión.
¿Cuántas incógnitas tenemos acá? Tenemos NA, tenemos NB y tenemos la tensión. Tenemos 3 incógnitas y solamente tenemos 2 ecuaciones. ¿Por qué tenemos solo 2 ecuaciones? Pues que estamos estudiando una partícula. Entonces no tenemos suma de momentos, solamente fuerzas en dos ejes. Suma de fuerzas igual 0 en dos ejes. Acá note que tenemos 3 incógnitas, NA, NB y la tensión. Pero NB no es cierto que es igual al peso. No, es otro error típico. NB no es igual al peso. Las normales son reacciones que dependen de las acciones. En este caso la ecuación sería que NB es igual al peso más NA. Esta ecuación la pueden escribir por ahí, vamos a llamarla ecuación 1. Y la ecuación en el eje horizontal sería decir que la tensión B es igual a 0,12 NA más 0,1 NB. Esa ecuación la pueden escribir por ahí y sería la ecuación que vamos a llamar número 2. Necesitamos estudiar otro de los objetos para poder resolver porque con dos ecuaciones es imposible encontrar 3 incógnitas. Entonces nos pasamos al bloque A. Ya lo habíamos empezado a estudiar. Tenemos 0,12 por la normal de A para la derecha, que es el opuesto de este. Acá tenemos NA para abajo. Entonces acá tenemos que tener NA hacia arriba. Acción, reacción. Pregunta, pero NA no es simplemente el peso de A. Aquí lo tenemos con los datos del problema. Ese peso es de 49.05 y son newton. Voy a omitir las unidades. Respuesta, no. NA no es el peso. NA es una reacción y esa reacción depende de la geometría de las fuerzas externas. ¿A qué me refiero con la geometría de las fuerzas externas? TA tiene un ángulo acá de 20 grados. Entonces, NA, que va a ser nuestra ecuación número 3, va a ser igual a va a ser igual al peso de 49,05 más el valor de TA multiplicado por el seno de 20, que es el ángulo que tenemos acá. MA, repito, no es igual al peso, sino que sería el peso más el valor de TA por el seno de 20. Esa sería nuestra ecuación 3. NA igual 49,05 más TA por seno de 20. ¿Qué fuerzas nos faltan colocar por acá? Ninguna. Tenemos TA, tenemos T1, tenemos el peso, la normal y la fricción. Otro diagrama de cuerpo libre de una partícula y en este caso tiene 5 fuerzas. Vamos también a tener la ecuación de suma de fuerzas horizontales igual 0, que nos daría que T1 es igual a 0,12 NA más la tensión A por el coseno de 20. Aquí es conveniente contar cuántas incógnitas tenemos, pero voy a contar únicamente las nuevas. NA es una incógnita, pero no es nueva. Y NB no aparece en este diagrama y TB tampoco. Entonces las incógnitas y ecuaciones sería, acá tendríamos dos incógnitas nuevas que serían T1 y TA. Las indico como nuevas porque no estaban antes. Y tenemos dos ecuaciones. Sin embargo, de forma individual, acá tenemos también tres incógnitas y dos ecuaciones, incluyendo NA. Por lo tanto, tampoco podemos resolver únicamente con este objeto. Si vemos el global, tenemos cuatro ecuaciones, las dos que teníamos de este diagrama y las dos que tenemos de este diagrama, y tenemos 5 incógnitas. Por lo tanto, todavía no podemos resolver. Entonces nos dirigimos a la polea que conecta las dos cajas, que tiene TA y TB. En este caso, TA era una incógnita que ya habíamos estudiado y TB también. Tenemos 0 incógnitas nuevas y tenemos una ecuación, esta misma ecuación. Tenemos que identificar cuál es la mayor, que en este caso sería TA, porque es la dirección del movimiento inminente. Y entonces podemos decir que TA es igual a TB multiplicado por
E elevado a la 0.05, que es el coeficiente de fricción, y multiplicado por el ángulo. Acá, como el ángulo es 20 grados, entonces el ángulo de contacto va a ser 160. Hay que pasarlo a radianes, dividir entre 180, multiplicar por pi, y eso nos queda 8 pi novenos. Entonces, con esta nueva ecuación, se podría decir que tenemos un sistema de 5 por 5, o bien, donde diga TA, sustituirlo por TB multiplicado por E elevado a la 0.05 por 8 pi novenos, y entonces volveríamos a este sistema de cuatro ecuaciones, solo que ya podríamos eliminar TA y expresarla en términos de TB. Con eso tenemos un sistemita de 4 por 4. Lo pueden resolver como gusten. Yo les recomiendo utilizar alguna paginita de internet que resuelva sistemas 4 por 4, o pueden despejar y sustituir. Yo sinceramente no se los recomiendo. Y con el conjunto de valores que tenemos acá, podemos, como les digo, sustituir y encontrar los valores de las incógnitas. Si lo hacen de manera correcta, van a obtener que la normal B es de 156 newton, la normal de A es de 57.9 newton, la tensión B es de 22.6 newton, la tensión de A, que debe ser mayor, es de 25.9 newton, la tensión 1 es de 31.29 newton, tiene que ser mayor que TA para que venza la fricción, y finalmente el valor de F buscado es de 35.36 newton. Cuando F valga 35.36 newton, las cuatro superficies en contacto estarán en una condición de movimiento inminente, y por lo tanto el rango de valores para que este sistema se mantenga en reposo es cuando F vale entre 0 y 35.36 newton. Un valor superior a este causará que el sistema se mueva, y un valor inferior a 0 para la fuerza F no tiene sentido en este problema. Esperamos que les haya gustado la explicación. Quedamos atentos a cualquier pregunta. Muchas gracias.